A ver, pensemos en algo. El lenguaje que usamos cada día, las palabras que salen de nuestra boca, ¿son realmente neutrales? ¿O son más bien un campo de batalla invisible donde se libra una guerra silenciosa por el control de nuestra propia realidad? Vamos a plantearnos esta pregunta, que es, bueno, bastante potente. ¿Y si las palabras no fueran herramientas para describir el mundo, sino armas? Armas diseñadas por las élites para mantener su poder. ¿Y si el propio diccionario fuera, en realidad, un campo de batalla? Las fuentes que analizamos llaman a esto guerra ontológica. Y ojo, que el nombre suena complejo, pero la idea es brutalmente simple. No se trata de ganar un debate, no. Se trata de manipular los cimientos mismos del pensamiento. Es la estrategia de las élites para moldear la realidad a su antojo, metiendo su poder directamente en nuestra conciencia, mucho antes de que se cuente cualquier historia. Vale, para que veamos cómo funciona esto en la práctica, vamos a empezar con algo que parece súper inocente, casi trivial, la diferencia entre izquierda y derecha. Ya veréis cómo un concepto que debería ser totalmente neutro fue envenenado a propósito para servir a ciertos intereses de poder. Fijaos, en latín la cosa era sencilla. Sinister era la izquierda, dexter la derecha. Y ya está, eran solo direcciones, sin más. No había bueno ni malo. Pero claro, esto estaba a punto de cambiar. ¿Y de qué manera? Convirtiéndose en una herramienta perfecta para las élites religiosas y políticas. Aquí es donde se ve el patrón, ¿no? Es una manipulación en toda regla. Primero, los augures romanos siembran la semilla de la superstición. Lo que viene de la izquierda, mal rollo. Luego llega el poder religioso y ¡zas!, lo solidifica. La derecha con Dios, la izquierda con la condena. Y la jugada maestra llega con la Revolución Francesa. El poder político se apropia de este prejuicio que ya llevaba siglos cociéndose. Los revolucionarios, ¿dónde se sientan? A la izquierda. Y de repente luchar por la igualdad se convierte literalmente en algo siniestro. Es genial y terrorífico a partes iguales. Y lo más fuerte es que esta arma forjada hace siglos sigue disparando hoy. Está metida hasta el tuétano en nuestro lenguaje cotidiano e incluso en la tecnología que usamos. El ejemplo de las apps de citas es brutal. Deslizar a la derecha es un sí, a la izquierda un no, rechazar. El control de aquellas élites del pasado es tan profundo que nosotros mismos lo ejecutamos hoy con un simple gesto, sin ni siquiera pensarlo. Bueno, ya hemos visto cómo se envenena una dirección. Ahora vamos a subir un nivel. Vamos a ver cómo se etiqueta a grupos enteros de personas para controlarlos. Porque, al final, si consigues definir a tu enemigo, ya tienes media batalla ganada. Pensemos en la palabra villano. Hoy, un villano es el malo de la peli, ¿no? El malvado. Pero es que originalmente un villano era simplemente alguien que vivía en una villa, o sea, en el campo. ¿Veis la jugada? Al convertir a los campesinos en villanos, las élites de la ciudad y los terratenientes hicieron algo muy astuto. Transformaron a gente independiente en una amenaza moral. Y así, claro, justificaban su control sobre ellos. Y esta táctica se repite. Mirad la palabra pagano. Es exactamente lo mismo. De nuevo, coges a alguien que vive en el campo, paganus, y lo estigmatizas. ¿Para qué? Pues esta vez para justificar la expansión de un nuevo poder religioso centralizado y, de paso, cargarte todas las creencias locales que no podías controlar. Y una vez más con bárbaro. Lo que empezó siendo una descripción casi técnica, alguien que no hablaba griego, se retuerce hasta convertirse en la excusa perfecta para la conquista y la colonización. Porque claro, si el otro es un bárbaro, un salvaje, entonces someterlo no es una agresión, no, que va, es civilizarlo. Una jugada maestra de relaciones públicas para el imperialismo. Pero si hay un ejemplo que es brutalmente claro, es el de la bruja. A ver, seamos serios. No eran señoras que adoraban al diablo. Eran mujeres que tenían un poder real, un poder autónomo. Eran sanadoras, parteras, mujeres sabias que conocían la tierra. Su autoridad no venía ni de la Iglesia ni del Estado. Y eso, precisamente eso, las convertía en una amenaza intolerable para el sistema patriarcal. Así que vamos a decirlo claro, la caza de brujas nunca fue una cuestión de fe. Fue una operación militar y política, en toda regla. Una operación disfrazada de piedad, eso sí, pero cuyo único objetivo era erradicar una forma de poder femenino que amenazaba el monopolio absoluto de las élites. Pero el control no se paraba en las personas. ¿Qué va? Iba mucho más allá. Se extendía a los conceptos más básicos del universo. El poder, cualquier poder, siempre busca imponer su orden, el que le beneficia. Y para lograrlo, lo primero que tiene que hacer es declarar la guerra a todo aquello que no puede controlar. Pensemos en el caos. Originalmente era el vacío creativo, la fuente de todo, el útero primordial, una idea potente y positiva. Pues bien, se le dio la vuelta por completo. Se convirtió en sinónimo de destrucción. ¿Por qué?
Muy sencillo, porque si consigues que la gente le tenga miedo al caos, entonces puedes venderles cualquier medida autoritaria como necesaria para imponer orden. Tu orden, claro. Un orden jerárquico que, casualmente, siempre te beneficia a ti. Y este mismo proceso se aplicó a las figuras espirituales de otras culturas. Las fuentes lo llaman cirugía cosmológica, y la verdad es que la metáfora es perfecta. Es como coger visiones del mundo súper ricas y complejas y aplastarlas, reducirlas a un esquema simple de buenos contra malos que, lógicamente, siempre encaja con la narrativa del conquistador. El caso del dragón es alucinante. En Occidente, ¿qué es un dragón? El caos encarnado. Un monstruo que el héroe tiene que matar para restaurar el orden. El símbolo perfecto para justificar la conquista. Pero te vas a Oriente y el Long es todo lo contrario. Una fuerza divina que trae la lluvia, la prosperidad, un símbolo de equilibrio. Dos visiones del mundo opuestas, metidas en el mismo ser mítico. Y esta misma cirugía se le aplicó, por ejemplo, al yaksha tailandés. Se le tradujo interesadamente como demonio. Y al hacerlo, ¡puf!, se borró de un plumazo todo su significado como guardián complejo. Se le convirtió en un simple enemigo maligno. ¿Para qué? Para justificar la misión civilizadora de las potencias coloniales. Venimos a salvaros de vuestros propios demonios. Una manipulación de manual. Vale, el panorama parece un poco desolador, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿se puede hacer algo? ¿Cómo podemos ver más allá de toda esta programación? ¿Es posible reclamar el lenguaje y liberarlo de estas cadenas de control? Pues parece que sí. Las fuentes nos hablan de un concepto llamado metafrenia. Básicamente, es la habilidad de dar un paso atrás y ver el lenguaje por lo que es, un mapa, no el territorio real. Es darse cuenta de que ese mapa con el que navegamos por el mundo, a lo mejor lo han dibujado otros para llevarnos a donde ellos quieren. Y proponen una especie de plan de acción de 3 pasos. Primero, conciencia. Ser curiosos. Preguntarse, oye, ¿esta palabra de dónde viene? ¿A quién le beneficia que signifique esto? Segundo, reclamación. Atreverse a usar caos para hablar de creatividad, o bruja para hablar de poder soberano. Y tercero, y esto me encanta, reírse del dogma, porque la risa es el sonido que rompe el hechizo. La autoridad necesita que nos tomemos sus definiciones en serio, y el humor lo desmonta todo. Al final, todo se reduce a esto. El poder necesita congelar el lenguaje, crear definiciones de hormigón, rígidas, que no se muevan. La libertad, en cambio, empieza justo cuando hacemos lo contrario, cuando derretimos esas metáforas, cuando dejamos que las palabras vuelvan a la vida, que fluyan, que sean capaces de describir una realidad que es mucho más compleja y rica. Y con esto nos quedamos, con una última reflexión. Si palabras que nos parecen tan básicas como izquierda, villano o caos han sido manipuladas de esta manera, ¿cuántas más habrá? ¿Cuántas otras palabras de nuestro día a día esconden una historia secreta de control? Parece que la guerra por la realidad empieza, y quizás termina, en el diccionario.